Como siempre, el código de esta laptop es tan larga y tan complejo y el teclado que falla, siempre parece abrir. Miren, estamos viendo, para recordar, el año pasado hemos terminado el Evangelio de Marcos, ¿no es así? Se ha expuesto desde el capítulo 1 hasta el final, ¿no es así? Pero luego nos hemos percatado, obviamente, que algunos pasajes o algunos eventos de la historia, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues no están en Marcos, eso es obvio, eso es completamente obvio, ¿no? Pero, y entonces lo que hemos hecho ahora para este año es volver y revisar esos pasajes que no hemos encontrado en Marcos y que sí encontramos en Mateo, en algunos casos en Lucas, en otros casos los encontramos en Juan, y entonces observar ellos y a través de observarlos conocer mucho más, de manera mucho más amplia de lo que el evangelista Marcos nos ha mostrado, conocer un poco más acerca de las enseñanzas de Jesús, de quién era Jesús, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos tocado, hemos visto el sermón del monte, el sermón de la montaña, cuando el sermón más famoso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos comenzado a ver, recordando también, porque creo que hace como 7 u 8 años hemos observado también específicamente solo el sermón del monte, pero hemos vuelto a través de Mateo y hemos encontrado, hemos recordado verdades maravillosas, hermosas, ¿no es así? Y ahora llegamos a Mateo capítulo 7, versículo 13. Le voy a pedir, por favor, que usted pueda ir conmigo a esa porción de la palabra. Lo deje abierto ahí. O si no, de una vez lo podamos leer. Sí, póngase de pie, por favor, para leer todos juntos la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 13 en adelante. Dice lo siguiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Puede sentarse. Sabes, en la historia del cristianismo nosotros tenemos un sinnúmero de cristianos, de creyentes que han defendido la fe con hasta la muerte, ¿no? Que han defendido la fe en Cristo como su Salvador hasta la muerte. E incluso encontramos inspiración en muchos de ellos. Hay libros incluso que relatan sus historias, que nos muestran, que nos recuerdan lo que han vivido ellos como parte de querer
motivarnos a seguir a Cristo hasta el final. Pero también debemos recordar que hay personas que aparentemente defendieron la fe con ahínco, pero al final de sus días lo negaron a nuestro Señor de manera terrible y incluso muchos lo hicieron de manera pública. Entonces, ¿cómo saber si alguien es un verdadero creyente? ¿Cómo saber si realmente la persona que tenemos al lado, o cómo saber si nuestros amigos que dicen que son creyentes realmente lo son? ¿Podemos confiar así de buena manera en la declaración que ellos puedan decir que yo también soy un hijo de Dios? Si usted se da cuenta, sale a la calle y tú preguntas, ¿eres hijo de Dios? Nadie te va a decir que no lo es. Todos te van a decir, sí, yo soy hijo de Dios. Yo voy a la iglesia, yo voy tal vez a misa, o mis papás son creyentes. Yo también no le hago mal a nadie y yo le oro a mi Jesucito, ¿no? Le oro a mi Jesucito ahí constantemente y entonces nadie te va a decir que no es creyente. Todos de alguna manera piensan que están bien delante de Dios, mientras tal vez no sean unos asesinos, unos entregados tal vez a vicios terribles, personas malvadas, que de manera mostrada, de manera evidente, entonces ellos piensan, no le hago mal a nadie, soy muy buena persona. Tal vez uno de ellos está aquí en esta noche, que puede estar pensando, bueno, pues sí, he venido a la iglesia, pero en realidad el cristianismo es no es para mí, porque yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y eso es el sentir de muchos. Pero cuando nuestro Señor Jesús estaba terminando su primer sermón, ese sermón el más famoso, el Sermón del Monte, Él lleva a la gente y nos lleva juntamente con la gente y nos hace una pregunta fundamental, una pregunta que aunque no está hecha ahí de manera exacta, así tal cual como la voy a mencionar, pero en realidad lo que el Señor Jesús está llevándonos a preguntar, ¿cómo saber quién es de los nuestros y quién no lo es? ¿Cómo saber quién es hijo de Dios y quién no lo es? ¿Cómo saber que alguien es un mentiroso, un cristiano falso, que dice, en todo caso no sería, ¿no? No sería cristiano? ¿Cómo saber que alguien que dice que ha profesado la fe en Cristo como su Señor y Salvador, que dice que es hijo de Dios, cómo saber si realmente lo es? Y él estaba comenzando entonces a advertir a sus discípulos acerca de esto. Yo sé que en el mundo hay muchas guerras, yo sé que en el mundo hay mucha enemistad, mucha maldad, y entonces para nosotros es como que fácil pensar y decir, si hay tanta maldad, pues entonces aquellas manifestaciones de amor y de paz y de armonía, pues deben guardarse, incluso cuando tal vez las personas están viviendo un pensamiento equivocado. Bueno, pues es el pensamiento de ellos, dejémoslos y amémonos todos, ¿no? Tendemos nosotros a pensar así, pero nuestro Señor Jesús les está advirtiendo a sus discípulos y les está mostrando, ¿no? Estas personas, la característica de aquellas personas que dicen ser creyentes y no lo son, pues son estas. Son estas, y eso es un poco lo que queremos ver el día de hoy. Yo recuerdo muy bien que ya hemos hablado de este tema en el pasado, así que solo lo vamos a tomar de manera general, pero cuando leemos al final del Sermón del Monte, encontramos algunas verdades ahí contenidas acerca de las personas religiosas, pero que en realidad solamente la vida, la apariencia religiosa es solamente eso, pues apariencia, no hay verdad en ello. Así que en primer lugar, para avanzar rápido, es que si se dan cuenta, la mayoría está en un camino ancho, que claramente se presenta como el camino de perdición. Vuelva usted otra vez al capítulo 7, versículo 13, por favor. Miren ustedes. Entrad por la puerta estrecha, dice el Señor Jesús, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Imagínese usted, el Señor nos ha dado una capacidad para imaginar. Imagínese usted no solamente una autopista, un camino inmenso, no solamente inmenso de largo, sino de ancho, ¿no? Largo. Usted puede avanzar a través de ese camino de manera, pues, más cómoda. Ahora que vamos a viajar a Lima, algo que constantemente detestamos, ¿no? Todo lo que vamos a Lima es el terrible tráfico, ¿no? ¿Y por qué? Porque el camino, la carretera es angosta,
solamente de 2 vías, ¿no? De ida y de vuelta. Y eso genera muchísimo tráfico, específicamente por la zona para bajar de Tiglio hasta casi Chosica. Hay muchísimas curvas y en esas curvas, si se da cuenta, hay líneas pintadas dobles de amarillo, ¿no? Tú no puedes, si no quieres recibir tu papeleta de casi 2.000 soles, creo, casi 3.000 soles, tú no puedes rebasar a un carro por más que esté libre. Tienes que tener cuidado. La línea continua doble te está indicando no puedes rebasar a nadie. ¿Y por qué? No puedes hacerlo por más que, porque es peligroso, porque hay muchas curvas y entonces puede aparecer otro vehículo y nos chocamos. Si fuera mucho más ancha, es el deseo de todos los conductores, de todos los viajeros, si fuera mucho más ancha sería mucho más sencillo. Si de repente la vía fuera de una sola vía y hubiera otra vía de regreso, ¿no? Una vía, un doble o triple y luego de regreso un doble o triple sería mucho más fácil, pero no es así, no es así. Pero si nos imaginamos una vía ancha, sabemos que muchos van a ir por ahí de manera tranquila. Y lo que vemos aquí es que el Señor Jesús dice, entren por la puerta estrecha, angosta, pequeña, ¿no es así? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y continúa diciendo, muchos son los que entran por ella, hay muchos. La mayoría de aquellos que se dicen ser creyentes, religiosos, debemos aceptarlo. La gran mayoría no lo son. No lo son. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En la reunión de la confraternidad de pastores, en algún momento uno de los pastores decía, en Tingo María ha crecido la cantidad de iglesias. Y yo pensaba, pues es cierto, en el pasado solamente era, cuando yo tenía 14, 13 años, era solamente la IEP, la Alianza, las asambleas, básicamente esas 3 iglesias, ¿no? IEP, Alianza, asambleas. Creo que también Dios de la profecía iniciando y no sé si Dios del Perú también. Pero básicamente las iglesias en Tingo María eran esas 3, ¿no? La iglesia evangélica peruana, las asambleas de Dios, que es pentecostal, no, la Alianza Cristiana y Misionera, y luego, ¿qué más? No, los testigos de Jehová no. Las iglesias evangélicas. Esas eran contadas con los dedos, no eran muchos, no eran muchos. Ahora no es así. En cada esquina hay una iglesia, incluso una enfrente de la otra a veces. Y nosotros podemos ver que incluso hasta pastores hay cantidad. Hay personas que van a iglesias, muchísimas, muchísimas. Es curioso que cuando caminas por las calles, en algunas casas, estás escuchando música cristiana, pasas a la otra casa, música cristiana. Pero el Señor nos muestra aquí que a pesar de que muchos puedan estar diciendo soy creyente, la realidad es que la gran mayoría está por el camino ancho que lleva a la perdición. Así que a medida que el Señor Jesús lleva a través del Sermón del Monte hacia el final de ese Sermón del Monte, lo que está haciendo nuestro Señor es exhortar a los que estaban escuchando a entrar a la vida. Eso es lo que están haciendo. No se pierdan, entren al camino de la vida. Vengan a vivir, es lo que está diciendo, pero ese caminar es estrecho, es un camino estrecho. Eso es lo que realmente está haciendo nuestro Señor aquí al exhortar en el versículo 13. Lo que está diciendo, hey, vivan, salgan de la muerte, salgan de la destrucción. Es un llamado a la vida, salgan de la condenación, salgan del camino recorrido por la gran mayoría. Si ves a la humanidad, entonces sabes, la humanidad, la gran mayoría de la humanidad está en un camino ancho y ese camino ancho los está llevando a la perdición. Básicamente nuestro Señor Jesús está suplicando a sus discípulos y a los que estaban ahí reunidos con él que se dieran cuenta de las consecuencias muy reales de las decisiones que se les estaban presentando. Después de haberles mencionado mucho que ya hemos visto en los sermones anteriores, incluso en Marcos, después de haber Cristo haberles confrontado muchísimo, Él les está llevando a un punto en el cual ellos deben decidir.
Y la decisión que ellos tomen no es una decisión que va a ser, que debe ser tomada a la ligera. Es una decisión que representa o vida o muerte. Eso es algo que tenemos que observar. No los está llevando a decidir a ver qué van a cocinar hoy día. Yo sé que eso es el problema para todas las madres, todos los días, ¿no? Siempre escuchaba a mi mamá cuando era adolescente, y hoy día, ¿qué cocinaré? ¿No? Frase típica, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué cocinaré? Entonces ya más o menos que yo me percataba en qué momento y a qué hora va a decir esa frase, y a veces como que yo me adelantaba, lo va a decir, y en eso, ¿qué cocinaré? ¿No? Y juntamente. Y claro, puedes cocinar y de repente puedes tomar la decisión de no cocinar. Y ese día te quedas con hambre. Pero al día siguiente puedes volver a comer, en la tarde puedes comer doble, qué sé yo. Algún hermano te lleva al horno. Es un mensaje subliminal. Amén, dice el hermano, el pastor William, por si acaso. Entonces, pero esas decisiones, incluso qué carrera tomar, yo sé que afectan para nuestra vida, si estudiar o no estudiar, pero saben, a la decisión que les está llevando nuestro Señor Jesús aquí es la decisión más importante. Él les está diciendo, en la decisión que tú tomes, que ustedes tomen, va a representar vida y vida eterna, con gozo y bienaventuranza eterna, o va a representar muerte y perdición y sufrimiento, condena, resumido, infierno. Para muchos no es aceptado, ¿no es así? Eso es lo que el Señor está haciendo. Muchos les dicen cuando les predican, ¿saben qué? Todo va a estar bien, solamente acércate al Señor Jesucristo, ¿no? Acércate a Él te va a amar, todo va a estar bien, Él te va a prosperar, acércate a Él solamente y entonces las cosas se te van a comenzar a solucionar. No tienes por qué preocuparte en realidad, ¿no? Pero Jesús no está haciendo eso aquí. Note usted las palabras que está usando, esas palabras opuestas que están siendo usadas aquí en el versículo 13 y 14. Miren ustedes, palabras opuestas, estrecha y luego ancha. Hay una puerta estrecha y lo contrario, una puerta ancha. Y luego dice, y espacioso el camino, hay un camino que lleva a la perdición, y luego al final dice, hay un camino que lleva a la vida. ¿Se dan cuenta los opuestos que está mostrando? Y en el texto seguimos observando, dice, y muchos, implica multitud, muchísimos, la gran mayoría son los que entran por el camino de perdición. Pero luego, en el versículo 14, dice que por la puerta estrecha, por la puerta angosta o por el camino angosto, es el que lleva a la vida. Y espérate, son poquitos, son pocos los que la hallan, no son muchos. Entonces, cada vez que alguien dice, yo soy hijo de Dios, ¿cómo reconocer si realmente lo es? ¿O cómo reconocer en estos tiempos donde hay una cantidad de predicadores, incluso en la internet, cómo reconocer si uno de ellos es verdadero o es falso? ¿Cómo reconocer incluso si la iglesia es correcta o no es correcta? Hay que aclarar, iglesias perfectas no hay. Yo les conté en una ocasión que fuimos a Chile, a una iglesia en Temuco que nos recibió con unos hermanos de la iglesia, y los hermanos dijeron, ay, qué lindo cuando regresaron, ¿no? Qué hermosa iglesia, la iglesia de los Trigales, ahí de Temuco. Qué hermoso, qué maravilloso el trato que nos han dado, nos querían, nos amaban, nos hacían andar por aquí, nos hacían andar por allá. Ay, cuánto quisiéramos ver eso en la iglesia. Y yo en mi corazón decía, a ver, quédate a vivir si realmente vas a experimentar eso todos los días. No hay iglesias perfectas. Cuando tú llegas por un momento y no conoces todo el contexto, tal vez puedes estar ahí, ¡uy, qué hermoso! Pero cada iglesia tiene sus dificultades, ¿no, Pastor William? Y a veces muchas de ellas, veas. ¿Cómo saber si una iglesia es correcta o no es correcta? ¿Cómo saber si aquel que está diciendo que es creyente de verdad lo es? ¿Cómo? ¿Cómo saber? Las decisiones que se toman respecto al Evangelio
Se presentan en decisiones que traen vida o decisiones que al final acarrearán muerte. Es terrible ver a alguien que una vez que ha recibido el mensaje del Evangelio, al final, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio, incluso tal vez predicado por el mejor predicador de manera tan fiel, no tienen una respuesta pensando en las repercusiones serias de sus respuestas. No. Sí, qué bonito predica tal pastor. Qué bonito se predica. Qué bonito han enseñado el día de hoy. Pero no hay decisiones radicales. No piensan que al predicarse el Evangelio, se te está poniendo contra la espada y la pared en realidad, en la cual tienes solamente dos opciones. O rechazarla de manera evidente, pero ese rechazo también puede ser a través de indiferencia, o solamente con un decir, sí, creo lo que están diciendo, pero luego no hay decisiones reales en la vida. ¿Y qué implica eso entonces al final? Pues muerte. Cuando se te presenta el Evangelio, se te está abriendo, por así decirlo, la puerta del reino de los cielos. Tu decisión va a mostrar si realmente eres creyente o no. Tu decisión en el sentido de entender que se te está presentando la vida. El quedarse quieto, sin respuesta al Evangelio, no tomar decisiones respecto a lo que se te está presentando, implica muerte. Muchos predicadores dicen, todo va a salir bien. No tenemos por qué preocuparnos de nada, pero Jesús está sonando completamente diferente. Y él no pudo ser mucho más claro con sus seguidores. Desde el principio de su ministerio, él les dijo, claramente les habló, que si van a estar juntamente con él, si van a estar enfrente, delante que estar delante en el camino de la vida, significa que al final ellos tienen que caminar en ese sendero, y ese sendero es bien angosto. No es un camino ancho. Los llevó a un punto en el que ellos tenían que decidir a dónde ir. Camino estrecho, camino angosto. Y el camino que ellos escojan iba a tener consecuencias eternas. O gozo eterno, como les dije, o condenación eterna. Así que les advierte aquí en el versículo 13 sobre el camino de la destrucción. Están transitados, muchos caminan por ellos, pero también hay una puerta estrecha y entonces hay pocos que están entrando por ahí. Saben, el camino de la destrucción comienza fácil y continúa fácil. Nosotros como seres humanos somos adictos a la facilidad, especialmente como cultura latinoamericana, pues nos gusta lo fácil. Pero en general el corazón del ser humano es adicto a la facilidad. Pero aquí lo que vemos es que la facilidad, el transitar por un camino, pues, que no conlleva muchos riesgos, un camino, pues, amplio, un camino fácil, en realidad es simplemente un camino aparentemente endulzado, pero que en sí lleva veneno. Y los que entran por este camino, dice nuestro Señor Jesús, son muchos. Ahora, si dice son muchos, no tienes que tú pensar, son otros. Pero, por favor, medita. Dentro de los muchos podrías estar tú. Jesús claramente está enseñando que aquí que muchos se van a perder. Muchos van a entrar pensando, caminando gozosos en ese sendero, al final terminarán en condenación. Muchos se van a perder, está enseñando nuestro Señor Jesús aquí. Es interesante, ¿no? Cómo lo está mostrando. Se van a perder en esta sociedad moderna en donde estamos acostumbrados de manera rápida a darle like a algo que nos gusta y luego lo republicamos y se hace viral y se hace popular. Amigos, nuestro Señor Jesús les advierte aquí a ellos y también a nosotros que sospechen de la popularidad. Aquello que es popular, tienen que ustedes ver
por las palabras de Cristo, que podría, y muy seguro, no ser lo correcto. Sospechen de toda popularidad. Desconfía de la popularidad. Podríamos preguntar aquí a algún joven, ¿qué te cuesta seguir a Cristo? ¿Te es fácil? El camino que lleva a la vida no es fácil. El camino que lleva a la muerte es fácil. ¿Qué te cuesta seguir a Cristo? ¿Qué te cuesta? A veces nosotros pensamos en las dificultades como señales de que estamos haciendo mal las cosas. Porque si estuviéramos haciendo las cosas bien, las cosas nos irían mucho mejor. Pero eso no es lo que la Biblia enseña en absoluto. Por eso en Santiago, en capítulo 1, versículos 2 y 3, dice lo siguiente. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte absolutamente nada. Yo estoy parafraseando. Si se dan cuenta, las pruebas nos están haciendo saber que en realidad vamos en la dirección correcta, según lo que dice aquí Santiago. Y en este famoso sermón que nuestro Señor Jesús ha iniciado ahí, el sermón del monte, en el capítulo 5, versículo 10, incluso él dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso es algo que nuestro Señor Jesús recurrentemente está mencionando. Esa es la realidad para todo creyente. El camino para el creyente no es fácil, Jesús no está viniéndote a decir, hey, ven al Señor y todo te va a ir bien. ¿Por qué todas las cosas te van mal? Porque estás lejos de Él. Ven a Él y todas las cosas te van a ir bien. Ese no es el mensaje de Dios. Lo sabemos muy bien. El arrepentimiento continuo por luchar en contra del pecado, hermanos, es un trabajo duro. Es un camino difícil. Es un camino que pocos lo toman. Aquel que se toma la vida espiritual de manera seria, no son muchos, son pocos, nos está mostrando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero ¿qué más? ¿Cómo más podemos reconocer a alguien que de verdad no está en los caminos del Señor, sino solamente tiene una apariencia falsa? O tiene una apariencia de piedad, pero son falsos. Bueno, Mateo 7:15 nos muestra. Muchos aparentan ser ovejas, pero son lobos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús no les está diciendo, vengan al camino de la vida solamente, que es el camino angosto, sino Jesús ahora les está advirtiendo que tengan cuidado con los falsos maestros, con los falsos predicadores. ¿Por qué? Porque ellos los pueden engañar. Y estos en el versículo 15 dice que son falsos maestros, pero están disfrazados. En realidad son lobos que están disfrazados. Aparentemente son ovejas. Y eso es necesario que la iglesia pueda entender. Eso es necesario que usted pueda entender, porque usted tiene el internet a un clic. E incluso a usted lo invitan a muchas iglesias. Es curioso que aquí, sabiendo que son miembros oficiales de la iglesia, los están invitando a muchas otras congregaciones, ¿no? Congregaciones donde ni bien comienza el culto, es todo un loquería, ¿no? Un loquerío y un constante ofender a Dios a través de las prácticas que hacen. Bueno, tienes que aprender a reconocerlo.
Y tienes que aprender a discernir si realmente son ovejas o son lobos. Parecen ovejas, está diciendo nuestro Señor, se sienten ellos mismos como ovejas, pero al final ellos van a morder como los lobos que son y comen como lobos que son. Interiormente, por más que parezcan ovejas, son lobos, está diciendo el Señor Jesús. Pero ¿de quién está hablando? ¿Cómo los podemos reconocer? Y bueno, pues una vez más el Señor Jesús nos está llamando a tener discernimiento. Recuerden ustedes que eso es lo que pidió en el versículo 6 que consideramos la semana antepasada, que debemos aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, si está hablando de predicadores, muchos usan esta frase, ¿no? No juzguéis al ungido de Dios, tomando esa frase del Antiguo Testamento, ¿no? No juzguéis al ungido del Señor, ¿no? Ahora, si usted escucha que alguien está predicando de esa manera, basta que usted escuche que alguien desde el púlpito o alguien te diga, cuando estás buscando ver si una enseñanza es verdadera o no, y te dice, sacando fuera de contexto esta frase del Antiguo Testamento, no juzguéis al ungido, no toquéis al ungido del Señor para protegerse a sí mismo, automáticamente usted debe saber que es un lobo. Automáticamente tiene que saber que no es un verdadero maestro. Porque el Señor sí nos llama a juzgar a los predicadores. Usted mismo tiene que hacerlo conmigo. Sí nos llama a observar lo que están enseñando. Usted mismo, como creyente, como fiel siervo del Señor, está llamado a observar la enseñanza y ver si realmente es correcta o no. Y si eso usted está llamado a hacerlo conmigo, ¿cuánto más con aquellos a quienes ustedes incluso no conocen y pueden estar en internet? Huye de todo aquel que te diga, no juzguéis, solo el Señor puede juzgar. No juzguéis al ungido del Señor. Eso no inspiró, eso no es la interpretación que el Espíritu Santo inspiró para esa porción de las Escrituras. Si usted lee el contexto donde está esa frase, no tiene nada que ver con ello. Y aquí el mismo Señor Jesús, el Hijo de Dios encarnado, nos está diciendo que tenemos que tener mucho cuidado con los predicadores. Nos llama a examinar a los predicadores. Pero eso es algo que no nos gusta hacer a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque nos metemos en pleitos, nos metemos en controversias, o nos metemos en enemistades de repente. Algunos pudieran ver que es así. Pero los falsos profetas, hermanos, iglesia, tienen que ser reconocidos. ¿Por qué? Porque esos falsos profetas van a enseñar sus falsas enseñanzas y van a arrastrar a muchísimas otras personas. Usted no le... Si usted sabe que aquí alguien se enteró de la iglesia que quién es el ladrón que había ingresado, ¿no? Lo reconoció. Y no se quedó callado. ¿Qué pasaría si se queda callada? Sabiendo, nos sigue robando, pero no nos lo dice. Prácticamente sería cómplice. Hay una hermana que reconoció quién es el ladrón y entonces nos lo contó, nos lo comentó, porque nos quiere hacer un bien. El que te quiere hacer bien te advierte de los delincuentes, de los lobos, de aquí, de los falsos predicadores. Ahora, estas personas, pero se presentan como profeta de Dios. Pero pregúntate, ¿obedece las escrituras? ¿Te llena de esperanzas? ¿Te llena de esperanzas para que pongas los ojos en lo eterno? ¿O solamente te está llenando las esperanzas con cosas materiales, como por ejemplo, ven, solo créele al Señor, Él te va a sanar. Solo créele al Señor y tus deudas van a ser pagadas. Solo créele al Señor, ven a la iglesia, ven, dale al pastor, dale, trae tus diezmos, trae tus ofrendas y solamente cree en un milagro y el milagro se te va a hacer. Cuando una persona está haciendo eso, lo que está llenando es de esperanzas temporales, ¿no es así? El Señor Jesús dice, aprende a reconocerlos. Son lobos, te diría él. Algo que tenemos que tomar en cuenta. Gálatas 1:8, por favor.
Qué importante es poder reconocer a los falsos predicadores. Gálatas 1, 8, 9 dice, el mismo apóstol Pablo está haciendo esto. Miren, el mismo apóstol Pablo está hablando y dice lo siguiente. Mas si aún nosotros, él se incluye, pudiéramos parafrasear y decir, mas si aún yo o de uno de estos de los apóstoles, ¿no? Recuerden, él fue llamado, él es un apóstol legítimo. Y él dice, mas si aún nosotros, se incluye él, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como hemos dicho antes, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Increíble que un apóstol legítimo del Señor Jesús se pare o escriba a una iglesia y le diga lo siguiente: si incluso yo cambio el mensaje, yo debo ser considerado maldito, soy maldito. Incluso yo, dice el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? El mensaje es importante. Tomar en cuenta la predicación del predicador es muy importante. Está predicando conforme las escrituras, porque por más que pueda estar hablándote del amor, por más que pueda ser una persona muy buena para contigo, hermanos, la palabra de Dios dice que es un lobo. No es otra cosa. Y de eso está lleno nuestro Tingo María. Y no solo Tingo María, el Perú y todo el mundo. Es muy poco que las iglesias que realmente aman al Señor sean numerosas. Es muy difícil que así sea. Entonces, donde veas número, tienes que preocuparte. Muchos entran por el camino angosto. Perdón, por el camino ancho. Y pocos son los que entran por el camino angosto. Solamente mira tú una tubería angosta, ¿cuánta agua va a recibir? Y luego imagínate una tubería mucho más ancha. ¿Cuánta agua va a recibir? Lo angosto lleva poco, lo ancho lleva mucho. Es necesario observar eso, por favor. Porque la gran mayoría, Satanás obviamente está detrás, la gran mayoría son predicadores lobos, que solamente quieren sacar dinero para lucro personal. Es increíble, hermano, que se puede estar predicando abriendo la Biblia, en vez de abrir la Biblia, en vez de abrir la Biblia y señalar el texto, abrir sus billeteras desde el púlpito y decir, miren, miren, así me bendice el Señor. ¿Quieres que el Señor te bendiga? Créele mostrando la billetera. Es increíble que estén haciendo eso. Es increíble que en vez de abrir sus Biblias, las cierren y comienzan a hablar de sus visiones, de sus sueños, de sus deseos de grandeza. Es increíble, no. Y la gran mayoría le gusta eso. Están por el camino ancho, pero ese camino ancho les lleva a la perdición, ¿se dan cuenta? Debes conocer muy bien el mensaje, debes aprender a reconocer cómo es un cristiano verdadero o cuál es la doctrina bíblica. El apóstol Juan escribe a una iglesia instándolos a evaluar a los maestros que están ahí, por ahí andando. Y en Juan capítulo 1, versículo 9 al 10, escucha lo que dice. Segunda de Juan. Versículo 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es decir, hay personas que no perseveran en la doctrina y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y si ha cambiado la enseñanza, si ha cambiado el evangelio, si ha cambiado la doctrina, por más que pueda ser una buena persona, por más que te parezca una persona piadosa, no te fíes en ello. No tiene a Dios, dice. ¿Te das cuenta? El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y ese tiene al Hijo. Ahora, perseverar en la doctrina de Cristo implica mucho, implica permanecer fielmente a lo que Dios ha revelado en su palabra, implica haber entendido fielmente, bíblicamente, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no persevera en este Evangelio,
sino, por ejemplo, lo que se predica, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la superfe, el evangelio de la autorrealización, el evangelio del tú puedes, solo decláralo, solo llama a las cosas que no son, que no existen, llámalos a la existencia. Si en tu billetera no hay billete, pues di que lo hay, declara que Satanás te devuelve todas tus bendiciones y entonces el Señor te va a dar. Ese no es el mensaje, pues. Ese no es el mensaje. Si alguien cambia la enseñanza de Cristo, versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae la verdadera enseñanza, no lo recibáis en casa, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, tenemos muchos amigos, muy buenas personas, incluso yo puedo reconocer algunos, parecieran que son mejores personas que nosotros mismos. Hermosas personas. Pero cuando abren sus bocas para predicar, predican cosas contrarias a la palabra. El Señor dice en su palabra, son malos, son falsos. Pueden ser aparentemente hasta mejores que nosotros. Son falsos. Versículo 11, porque el que le dice bienvenido a esta persona con falsas enseñanzas está participando en sus malas obras. Espero que no haya sido por declarar prosperidad. Entonces el versículo 16, versículo 20 nos llama a reconocer por sus frutos. Jesús quería que sus seguidores se dieran cuenta de la seriedad con la que debían tomar a los falsos maestros. Sí, hay falsos maestros. Y usted también, si está asistiendo a esta iglesia, si ha decidido asistir a esta iglesia, usted tiene que investigar y para investigar debe profundizar en las escrituras y debe ver si yo soy un falso maestro, porque si lo soy, estás perdido. Porque si te estoy enseñando mal, estás perdido. Y Jesús nos enseña eso. Analicen, vean, observen qué es lo que están enseñando, porque hay muchos falsos maestros. Muchísimos. Porque los falsos maestros matan iglesias. Los falsos maestros llenan iglesias y llevan a cantidad, a miles, a multitudes, a condenación eterna. Apréndelos a reconocer, porque te ocultan la verdad. Si alguien te dice, el Señor me ha dicho, y no te está mostrando las escrituras, con texto, con versículo, obviamente es un falso maestro. Obvio que lo es. Pero hay una promesa muy dulce en el versículo 17, ¿no? Ahí, en medio de esas advertencias, donde dice, todo árbol sano todo árbol bueno da buenos frutos. Y cada verdad que Jesús nos da aquí, en este pasaje, entonces, es muy importante. Debemos prestar atención a estas cosas si realmente queremos que la iglesia pueda ser mucho más edificada. Jesús lo que está diciendo es, no sigas las enseñanzas de cualquier predicador. No sigas a cualquier predicador. Obsérvalo, míralo, analízalo. Para eso tienes que conocerlo. Yo sé que a muchos les gusta Jesús Adrián Romero. Bueno, si escuchas su música como un parte de relajarte, ni eso creo, ¿no? Tal vez lo pudieras hacer. Pero si usted se da cuenta, Jesús Adrián Romero ya ha entrado hasta a puntos terribles, ¿no? A negar incluso la misma deidad de nuestro Señor Jesucristo. A abrazar todo tipo de religiones. A hablar solamente del empoderamiento del hombre. Y eso no es el mensaje del Evangelio, hermano. ¿Qué más? ¿Cómo reconocemos que alguien no es de Dios, que no viene de Dios? Bueno, pues el versículo 21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Saben? Aquellos que también, aquellos que no son, que parecen creyentes, pero no lo son, ¿saben qué es lo que dicen? Estamos haciendo o hemos hecho mucho por Dios. Se atribuyen a ellos mismos un poder especial para poder hacer muchas cosas. Y las personas caen. Vamos, este viernes, sábado y domingo ha llegado un pastor que tiene unción de sanidad. Y el pastor se manifiesta, ¿no? En mi última campaña se han sanado de cáncer, se han sanado de SIDA, se han sanado, han resucitado muertos, han crecido piernas. El Señor me usa con poder, el Señor me usa con señales, milagros y prodigios. Una vez alguien me dio $100 y el Señor le hizo aparecer $1000 a esa persona. Parece un negocio redondo, ¿sí o no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿son sinceras estas personas que están diciendo, Señor, hemos profetizado en tu nombre? Recuerden que están delante de Dios ahí. Están delante de nuestro Señor ahí parados. Ellos no están mintiendo. Ellos creen que lo que han hecho es correcto. Ellos dicen, Señor, hemos hecho esto. Hemos profetizado en tu nombre. Y en tu nombre hemos echado fuera demonios. No están mintiendo. Seguramente hicieron todo ese show que se conoce de liberación, de echar fuera demonios. Y seguramente ellos creyeron que de verdad los demonios están saliendo. Y la gente incluso validó, hoy, ¿verdad? Mira, la gente está revolcando, botando espuma, gritando. Y después cuando le dijo, fuera, 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 entonces se calmó y ahora vive una vida diferente. Ellos piensan que eso es correcto. Están delante del Señor y como creen que hicieron lo correcto, le están diciendo, ¿acaso no hemos profetizado en tu nombre? ¿Acaso en tu nombre no hemos echado fuera demonios? Y en tu nombre incluso hicimos muchos milagros. Ah, parece conocido esto, ¿no? Pareciera como que Guillermo Maldonado está acá al final. Pareciera, ¿no? ¿Sí o no? Hemos profetizado en tu nombre. Hemos echado fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchas campañas de milagro. Y Jesús dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Son sinceras estas personas? Se lo han creído, pues. Seguramente algunos, muchos, tal vez muchos, son conscientes que son estafadores, engañadores y lo hacen sabiendo eso, solo por lucro personal. Yo pienso que Guillermo Maldonado es uno de ellos. Los que lo siguen, muchos que lo siguen, son codiciosos, piensan que están en lo correcto y lo siguen. Bueno, tomamos a Guillermo Maldonado porque es el ejemplo que nosotros teníamos, ¿no? Bueno, pues puedes ponerle ahí a Cash Luna, Dante Hebel y a todos los demás. Pero para nuestro caso, como iglesia, Guillermo Maldonado. Pero pareciera que él está aquí hablando de estas cosas, ¿no? Pareciera como que él es el que, una persona como Guillermo Maldonado está diciendo, yo he hecho esto, esto, esto y aquello. He echado fuera demonios, he sanado a muchas personas. Estas personas parecen que están engañadas por sus propias palabras. Y lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 21 es que podemos ver que los que habitan, que los que pertenecen al reino de los cielos, no son aquellos que afirman ser ciudadanos del reino de los cielos, sino son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que dicen, yo soy hijo de Dios, yo tengo la unción para sanar, yo tengo la unción para liberar, yo soy un verdadero predicador, yo soy un verdadero creyente. No creas así a buenas a primeras. Lo que tú tienes que observar es si realmente están haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la encontramos en su palabra. Están enseñando conforme Dios dice, están viviendo lo que el Señor ordena, están evitando lo que el Señor manda evitar o están yendo en contra del mismo mensaje del Evangelio. No basta solo con
hablar. No basta solamente con ello. Ellos están en el día final pensando que el Señor les va a decir, entra. No, 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 no. No es así. Ese día final en el que los corazones de todos nosotros estarán abiertos, el secreto va a ser conocido ese día, si realmente tu corazón, ¿dónde es que ha estado puesta tu esperanza? Yo te pregunto en esta noche, ¿dónde está puesta tu esperanza? Porque la única esperanza para ese día es que nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida santa, perfecta, a través de su muerte en la cruz, pagando el castigo que nosotros habíamos acumulado en toda nuestra vida, haciéndose Él nuestro sustituto, poniéndose en nuestro lugar, y Dios aceptándolo eso, luego habiéndolo resucitado entre los muertos y ascenderlo al cielo, y luego ese sacrificio agradado al Padre Celestial. Si usted ha entendido eso y esa es su esperanza, su única esperanza, donde usted se aferra fuertemente de que ha abandonado sus pecados, se ha arrepentido abandonando sus pecados, entonces usted puede estar confiado. Pero si usted confía en sus obras, como estos hombres, Señor, déjame entrar. ¿Por qué? Porque hice milagros. Dice, fuera de acá. Señor, déjame entrar porque eché fuera demonios. Fuera de acá. Señor, déjame entrar porque he profetizado en tu nombre y la gente mira la multitud. Fuera. Si no has venido a través del Evangelio de Jesucristo, viendo a Cristo sangrar por tus pecados, arrepentido por haber ofendido al Dios del universo, fuera de aquí. Difícil, ¿no? Difícil. Los falsos profetas, muchos son engañados por sus propias palabras. Otros saben muy bien que son engañadores. Incluso Jesús continúa enseñando en el capítulo 24 que los falsos profetas iban a venir en el nombre de Él. Hipócritas, nunca te conocí, le dice Cristo, nunca los conocí. Es increíble, vemos en el versículo 23, vemos que hay destrucción. En el versículo 19 vemos que es el árbol cortado y arrojado al fuego. Y aquí en el versículo 23 dice, apártate de mí. ¿Qué está significando, hermanos? Si realmente vienes a Cristo, debes saber que se te pone los dos caminos, uno de vida, uno de muerte. La decisión que tomes es muy importante. Es muy importante, hermano. La Biblia, ¿qué es lo que enseña? Pues nos enseña que tu vida y mi vida fue creada para tener una relación con Dios. Pero que debido al pecado esa relación quedó rota, y debido a que Dios es santo y que Dios es justo, Él no puede tener comunión contigo. Eso es lo que enseña la Biblia, que Dios no puede tener comunión con el pecado. Y déjame decirte que la Biblia también enseña, y es Dios mismo hablando, que no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. Por lo tanto, Dios no puede tener comunión con el hombre debido al pecado, debido a la rebelión. Y todo ser humano nace ahora en rebeldía. Todo ser humano nace lejos de la comunión con Dios. Así vive toda su vida, lejos de Dios. Van a misa, van a la iglesia, van a la catedral, hacen cosas buenas, oran, leen su Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no te hace hijo de Dios. Al final Cristo les dice, apartaos de mí. ¿Y qué significa apartaos de mí? Infierno eterno. 1 Corintios 8:5 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La pregunta es, ¿Dios te conoce? No es suficiente que tú digas, yo soy cristiano. No es suficiente que tú digas, yo soy hijo de Dios. ¿Conoces a Dios? Si conoces a Dios, ¿Él te conoce? Y Él reconoce, Él conoce a quienes son suyos. Y los que son suyos tienen temor de su palabra. Los que son suyos temen y buscan examinar las enseñanzas y a los predicadores. En 2 Corintios, el apóstol Pablo en 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Miren, estamos viendo cómo reconocer
a alguien que dice ser creyente y no lo es. A alguien que es falso, pero que aparenta que no lo es. Por último, los falsos, aquellos que dicen soy hijo de Dios, ¿sabes qué también saben decir? Qué hermoso sermón. Les gusta también la sana doctrina. Versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Miren, Jesús describe aquí el primer hombre es sabio y el segundo hombre es necio. ¿Y cómo se diferencia quién es sabio y quién es necio? Volvamos. Aquel que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica. Aquel que escucha el mensaje del Evangelio, aquel que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica, es un hombre prudente. Es un hombre que edifica sobre la roca. Vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las calamidades. No, no pasa nada, está sobre la roca. Pero el necio oye las palabras, las mismas palabras, pero no las pone en práctica. ¿Cuál de ellos es usted? Estamos 12 años, creo 11 años aquí en la iglesia enseñando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tu vida ya se ha alineado de tal manera que no solamente escuches, sino que también obras la palabra de Dios? ¿O solamente la escuchas y dices, wow, pastor, qué lindo sermón? Bueno, casi no se escucha eso, ¿no? Pero, wow, qué linda la enseñanza. Qué lindo el mensaje. Wow, la sana doctrina es maravillosa. Oh, mire esos falsos, cómo engañan. La pregunta es, ¿tienes la sana doctrina? ¿La estás poniendo en práctica? Porque si no, también eres otro falso. Eres uno más del montón. ¿Qué estás haciendo? Qué lindo el discipulado, pastor. Me encanta. Muy bien, ¿cómo va tu vida entonces? ¿Estás obrando conforme a lo que estamos aprendiendo? ¿Estás apasionándote más por el Señor? ¿Estás entregándole tu vida mucho más a Él? Cada área de tu vida que de repente no te dabas cuenta, la estás poniendo bajo su señorío cada vez más. Estás aprendiendo a perdonar mucho más, estás aprendiendo a dejar el enojo, la ira, la rebeldía. Lo estás haciendo cada vez más por amor al Señor, por temor a Él, en agradecimiento de lo que Él ha hecho, o solamente le está entrando a tu oído por aquí y luego está saliendo por acá. Porque si eso está ocurriendo, una vez más, para ti sería también las palabras hipócritas. Eres un mentiroso. Por eso les dije, el camino es ancho. Pudieras tú pensar que estás en el camino. Pudieras pensar que estás en el camino angosto. Pero en realidad el camino es ancho para aquellos que se están perdiendo. ¿Cuál de ellos eres tú? Porque en esta parte final dice, escuchan el mensaje y la ponen por obra. Escuchan el mensaje y lo traducen en sus vidas. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Pero aquel que no escucha el mensaje, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y esa casa cayó y fue grande su ruina. ¿Qué significa que Jesús diga, esa casa cayó y fue grande su ruina? Está hablando de una vida, ¿no? ¿Qué significa? Esa casa, que esa persona se perdió, estaba en el camino ancho. Esa persona fue condenada para siempre. Por eso les decimos, el venir al cristianismo es al final tomar decisiones radicales.
la decisión de caminar conforme el Señor está ordenando, o la decisión de entonces ver el lado fácil, venir a la iglesia como siempre, calentar el asiento como siempre, bueno, pues escuchar el sermón y no dormirse incluso, como siempre, decir qué lindo se ha predicado el día de hoy como siempre, mi iglesia tiene sana doctrina, y luego salir afuera y vivir una vida como si el Señor no tuviese poder de transformar. Déjame decirte, el Señor sí tiene el poder de transformar las vidas con su Santo Espíritu. Si es que habita en ti, si es que habita a ti, en ti, esa vida sí o sí debe ser transformada. Solo no es transformada si esa persona no tiene al Espíritu Santo y entonces esa persona está en el camino ancho. No es creyente, es un hipócrita. En Marcos capítulo 6, versículo 20, Herodes, escuchen ustedes, Herodes fue el que decapitó a Juan el Bautista, pero escucha antes, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón justo y le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes le gustaba lo que Juan le predicaba, le enseñaba, pero al final le cortó la cabeza. Lo mató. Porque le entra por aquí y no lo pone en práctica y le sale por allá. ¿Cuál de ellos es usted? ¿Sabes? Escuchar el sermón es muy peligroso. Yo sé que has venido, tal vez alguien haya venido aquí invitado, ¿no? Dicen, vamos a la iglesia. Pero déjame decirte, obviamente esa persona te ama. Para ti mismo, que eres parte de la iglesia bíblica, gracia y verdad. El hecho de que hayas venido aquí, obviamente has sido guiado por Dios. Todo aquel que ha venido aquí, obviamente el Señor lo ha traído, lo ha guiado acá. Pero sabes, el hecho de estar sentado ahí escuchando este mensaje es altamente peligroso para ti. Porque si lo escuchas y sales de este lugar como si nada hubiera pasado, déjame decirte que eres de los que están en el camino ancho. Y el camino ancho lleva a perdición. Pero si sales de aquí hoy diciendo, Señor, tú eres santo, tú eres justo, me arrepiento de mis pecados. Creo en ti, Jesús, que derramaste tu sangre para perdonar mis pecados. Y de ahora en adelante abandono mis pecados y vivo para la gloria de tu nombre. Entonces, los que hacen eso son pocos. Están en el camino angosto. Obedecen la verdad, no solamente la escuchan. Entonces, para resumir, el creyente verdadero no se deja engañar por la popularidad. El camino ancho, no, lo evita. Lo popular, tienes que desconfiar. Tienes que cuidarte de los falsos predicadores. Tienes que aprender lo que significa conocer realmente a Dios. No es solamente decir soy creyente. Debes serlo a la luz de las Escrituras. Lo tienes que hacer, obedeciendo su mandato. Para terminar, ¿en qué camino estás? Ponte de pie. Para orar, ¿sí? ¿En qué camino te encuentras? No, pastor, yo solo vine de pasada. Igual, ¿escuchaste el sermón? Y ya les dije, escuchar un sermón, si realmente es lo que el Señor en su palabra dice, entonces es una confrontación directa, es un peligro para ti. Y la pregunta entonces es, al final, en esta noche, ¿en qué camino estás? ¿En el angosto, el que es difícil pero que lleva a la vida? ¿Estás en el ancho donde no tienes que tomar nada de decisiones? Solamente tienes que seguir viniendo a la iglesia o de repente ni siquiera venir a la iglesia, pero ese camino te lleva a condenación. O estás en el camino angosto donde realmente has dicho, Señor, perdóname. He vivido toda mi vida lejos de ti. He vivido en mi vida tomando decisiones equivocadas por mi cuenta. No he tomado en cuenta tu palabra, no he tomado en cuenta tu gloria. Perdóname, perdóname por mis pecados, perdóname por mis faltas, perdóname por mi rebeldía. Pero ahora, Señor, me arrepiento de mis faltas. Creo en tu Hijo Jesús. Creo que sangró por mis pecados. Creo que
Hubo un precioso intercambio ahí en la cruz. Me imputaste la justicia que yo no merecía, que yo no tenía. Y le imputaste a tu Hijo mis pecados y lo castigaste. Creo en ese sacrificio. Creo que por ese sacrificio tú me das vida. Creo que esa vida es eterna. Los que hacen eso son pocos. Yo te pregunto si tú ya lo has hecho. Oremos. Padre Celestial, tu palabra nos lleva siempre a tomar decisiones. Y siempre las decisiones que tomemos o nos llevan a vida o nos llevan a muerte. Padre, obra en los corazones aquí de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos visitan. Que puedan ver, Padre bendito, que la vida espiritual, que la comunión contigo es lo más importante, que fuera incluso de la vida académica, de la salud, de la prosperidad económica, de la economía. Fuera de ello, la vida en comunión contigo es lo más importante. La restauración de la comunión contigo es lo más importante y urgente en nuestras vidas. Que todos lo podamos ver, que cada uno y todos puedan decir en esta noche, Señor, perdóname por estar viviendo lejos de ti, por estar viviendo en rebeldía de ti. Ayúdame a caminar de tu mano. Ayúdame a abandonar mis pecados. Perdóname todas mis faltas. Padre Santo, que eso pueda hacer cada persona que no te conoce. Y aquellos que ya te conocen, Padre, puedan seguir afianzando su fe, al saber que tú eres un Padre amoroso, bueno, tierno y justo. Salva a aquellos a quienes has destinado para salvación, dándoles convicción de pecado, arrepintiéndose de ellos y confiando plenamente en ti, Jesús, como Señor, Salvador, como la única ofrenda sustituta, como el único sacrificio aceptable delante de Dios el Padre. Que así sea, Padre Santo, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén. Cantemos en respuesta.